Amén. La semana pasada arrancamos con dando razón, esta introducción a la apologética. Bueno, decíamos entonces que arrancamos la semana pasada con la introducción de esta serie de dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Una introducción a la apologética cristiana. Decíamos que la apologética es una materia de seminario, es una materia de instituto bíblico y que tiene que ver con lo que significa la palabra en griego. Habíamos visto que, Primera de Pedro 3:15, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar apología. Esa es la palabra en griego en el texto de Primera de Pedro. Apología es el término griego que significa defensa. Y es importante porque siempre se van a dar posibilidades para que demos razón de nuestra fe, que podamos explicar lo que creemos, por qué creemos lo que creemos, cuál es nuestra esperanza. Y para eso hay que conocer lo que la Biblia enseña sobre todas estas cuestiones, que son los fundamentos de nuestra fe. Bueno, dentro de este contexto, hablábamos de este término, estar preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, no con hostilidad también, sino marcando una diferencia. Y bueno, concluíamos con esta introducción sobre esto, sobre la importancia de que nosotros en este tiempo también empecemos a prepararnos de una manera más profunda para dar testimonio de nuestra fe, para defender lo que creemos. Y aunque por ahí siempre van a surgir posturas que se niegan a esto, porque hay algunos que si pudieran arrancar ese versículo de ahí lo arrancarían, porque no les gusta. Y se arman también de contraargumentos para rechazar eso. Dios no necesita que nadie lo defienda. Ni Dios ni la Biblia necesita que nadie lo defienda. ¿Se acuerdan que también algo de esto hablaba? ¿Para qué preocuparnos en meternos en discusiones, en filosofías, en estudiar argumentos? Porque Dios es nuestra esperanza, nuestro escudo, Él es el que va a pelear por nosotros. Es cierto, no estamos negando eso. Pero tampoco podemos negar lo que dice Pedro ahí. Ahora, ¿cuál es la razón por la que algunos no quieren saber nada con esto? Por una cuestión de pereza, por una cuestión de comodidad. Y se agarran de otros versículos que dicen, no, la letra mata, el espíritu vivifica, por ejemplo. Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a decir, porque yo les voy a dar palabra. Voy a poner palabra en su boca para que respondan. Y es cierto. Pero el Señor también enseñó y preparó a sus discípulos, los capacitó para que cuando llegue el momento, ahí sí el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Les recuerdo. Claro, va a tomar aquello que previamente aprendieron para que lo usen en el momento necesario, en el momento adecuado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trae palabra, no trae una palabra que nunca antes nadie leyó, estudió o escuchó. No, va a traer aquello que primero recibimos, nos preocupamos por aprender, y en el momento justo o con la persona justa, el Espíritu Santo va a traer esa palabra para que podamos dar testimonio. Pero algunos piensan que no, la Biblia ya está, no, ya. El Espíritu Santo es como que va a poseer nuestra mente y va a poner palabras para que digamos sin que nunca antes la hayamos escuchado.
esos argumentos hay que tomarlos con cuidado, porque sí, es cierto que el Espíritu Santo puede darnos una palabra de ciencia. ¿Qué es una palabra de ciencia? Es un don espiritual que tiene que ver con algo que Dios nos revela, quizás sin que nunca antes lo hayamos aprendido. Es algo que Dios pone para que nosotros digamos o declaremos, saquemos a luz algo que está oculto. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Y tiene que ver con ese tipo de manifestación espiritual, es un don sobrenatural. Pero cuando hablamos de presentar o de dar razón, estamos hablando de algo que nuestra mente aprendió previamente. ¿Se entiende este punto? Es importante. Sí, sí. Porque no es algo mágico que Dios va a hacer para que nosotros digamos algo espectacular, sobrenatural, sin que nunca antes nos hayamos preocupado por aprenderlo. Dios no premia la pereza. No, Dios no usa vagos. Usa aquellos que se ponen a su disposición para servirle, como hicieron los discípulos con el Señor. Pagaron el precio del discipulado, de prepararse. Y terminábamos con esos textos. Por ejemplo, el último ahí del Salmo 144 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la... Él nos adiestra, Él nos prepara, Él nos capacita. Continuamos hoy con el punto 2, que tiene como título, lea. Definición. En el ámbito secular, un abogado defensor debe presentar argumentos y pruebas veraces para sostener la inocencia de su defendido. Cuando hablamos de la apologética cristiana, nuestro punto de partida es la revelación de Jesucristo contenida en la Biblia como palabra de Dios. Ella es la que regula nuestras convicciones y nos ayuda a determinar qué es lo verdadero y correcto de acuerdo a sus enseñanzas. El término apología significa defensa y corresponde al idioma griego utilizado en el Nuevo Testamento y citado al menos 16 veces en diferentes variantes. Más específicamente es dar una defensa, exponer a través de la palabra, escrita o hablada, los argumentos necesarios para demostrar la verdad frente al error, la difamación o la acusación falsa. La apologética cristiana es principalmente exponer razonablemente nuestra fe delante de aquellos que lo ignoran o lo combaten, con la guía del Espíritu Santo. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahí es el Señor, ¿no?, que nos recuerda eso. En esta definición vemos lo que significa, repasamos lo que significa el término apología, presentar defensa, y solamente una aclaración, un comentario que puede completar más este concepto, porque claro, la palabra defensa suena ¿a qué? A defensa, a una actitud defensiva, ¿no? Una actitud de bueno, tengo que defenderme de esta acusación o de esta difamación, o tengo que defender a mi fe, o lo que dice la Biblia, o a la Biblia misma, de acusaciones falsas. Pero no solamente el término defensa se refiere a ese tipo de actitud, porque a veces parece como que estamos siempre en la defensiva. Somos víctimas.
¿no? Como pollito mojado y en un rincón, parece que estamos siempre destinados a recibir cachetazos de todos lados. No es solamente eso defensa. Una de las acepciones también, o la manera en que se usa el término defensa, es cuando uno está estudiando en la universidad y tiene que defender una tesis. Ese era el término. O el trabajo final, o el trabajo ese especial que se pide para poder aprobar y egresar con todos los honores. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que presentar su trabajo, su investigación, y tiene que defender eso ante una mesa de examen o defender su postura en un debate. Pero no solo ahí el término defensa significa estar siempre recibiendo cuestionamientos, críticas, ataques. No, la defensa también tiene que ver con una actitud ofensiva. Yo puedo dar razón de mi fe de tal manera y con tal autoridad que puedo avergonzar a mi oponente en el sentido de que mi argumento es tan fuerte o poderoso, sustancial, que rebate la acusación o el ataque que me hacen y yo paso a contraatacar. Eso también tiene que ver con este término, con este concepto o idea de defensa. Yo me puedo defender, pero no sí, como dice Pedro, ¿no? Con mansedumbre y reverencia, pero con un argumento sólido que derribe el otro argumento. ¿Se entiende el punto? No es que estamos condenados a estar ahí siempre sabiendo lo que vamos a decir. Claro, pero no es que tenemos que estar así calladitos, con la boca cerrada, total Dios me va a defender, Dios va... Sí, pero uno tiene que... Por eso Pedro dice, estén preparados para dar razón, para presentar defensa. ¿Se entiende la idea? Sí. Yo digo para que no pensemos que los cristianos tenemos que estar condenados al voto de silencio, como los conventos. No, tenemos que prepararnos para eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué esto? ¿Por qué es importante esto? Primero porque lo dice la Biblia. Pero nosotros como individuos y como iglesia tenemos que prepararnos para evangelizar. Punto A del punto 3. ¿Cuál es el propósito? La evangelización. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Me gustaría aclarar o reflexionar sobre este versículo porque es muy profundo. Es cortito, pero es profundo. Porque la fe es por el oír. El poder de Dios que va a operar en mi salvación, el poder de Dios que va a convencerme por la obra del Espíritu Santo, porque el que convence, ¿quién es? Espíritu Santo. El que convence es el Espíritu Santo, y de entrada tenemos que fijar esto para no confundirnos. El que presenta defensa, el que da argumentos, el que debate o el que contraargumenta, no convence a nadie. Sí presenta el argumento, pero ¿quién es el que convence? Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es una obra de Dios, es una obra espiritual que nos va a usar a nosotros como canales para que podamos presentar la buena noticia de salvación. Ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Tampoco quiere decir que tenemos que llegar a un nivel de intelectualidad y de erudición para poder dar defensa o predicar el Evangelio. No se trata de eso, porque hasta un neófito, un recién convertido que no conoce mucho, puede dar su testimonio de cómo Dios lo salvó, ¿o no?
No podemos poner como excusa, no estoy preparado, todavía me falta, recién estoy con el discipulado, recién empecé con introducción bíblica, o con los cursos de la iglesia, me va a faltar mucho para poder abrir mi boca y contar mi testimonio. No, no es así. Desde el momento en que el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida, estamos en condiciones de compartir eso para que la gente también pueda creer. Y sí, vamos a encontrarnos a medida que vayamos aprendiendo con personas que van a demandar más. ¿Qué pensás de esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Ahí nos vamos a dedicar en este ciclo, en esta parte del año, especialmente con aquellos que ya hicieron hermenéutica, para ver de qué manera podemos llevar a la práctica esto. Bueno, después vamos a hablar más en detalle. ¿Cómo podemos hacer que lo que aprendemos acá ya lo pongamos en práctica? Y de qué manera, con qué variantes, con qué alternativas de trabajo, ¿no? Pero bueno, el texto acá dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Normalmente no es incorrecto decir, pero se escucha y el oír la palabra de Dios. ¿No? ¿No se dice eso? Sí. Pero acá en el texto no dice el oír la palabra. Dice, y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la idea? Tiene que ver un poco con lo que decíamos recién. ¿Qué es lo que provoca nuestra disposición a creer? La palabra. La exposición de la palabra de Dios. Porque hay alguien que me está hablando la palabra de Dios, ese mensaje que yo estoy oyendo hace que en mí se produzca una inclinación a escuchar ese mensaje, una disposición a escucharlo, que después va a terminar en mi fe, va a terminar haciendo que yo crea. La fe viene por el oír, y ese oír, esa disposición para oír, viene porque alguien está predicando la palabra. En la NBI dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Espectacular. O sea, está más clarito ahí. Más clarito, sí. ¿Pero se entiende el punto? Sí, sí. No es que la fe viene por el oír solamente la palabra, por el oír la palabra. Es que tiene que haber alguien que la predique, que la proclame, y cuando eso aparece, hay un emisor con ese mensaje, hay algo espiritual que me lleva a prestar atención, a ver qué está diciendo, a ver qué dice, qué está predicando. Y eso espiritualmente empieza a hacer un trabajo en mi vida, en mi mente, para que yo vea, se me quite ese velo espiritual y entienda el mensaje del Evangelio. Pero tiene que haber quien predique. O sea, tiene que haber un emisor para que el receptor del mensaje pueda entender la predicación y la buena noticia de salvación. El emisor, Triqui, como instrumento del Espíritu, Claro. proclamando la palabra. Claro. Entonces la otra persona como que despierta. Claro, exacto. Porque si por ahí lo leo yo, no entiendo. Ahora, si me lo lee una persona que está... No, hay personas sabe que... lo que está diciendo, por supuesto. Claro. Hay personas que han conocido el amor y la gracia de Dios leyendo sola la Biblia. No es solamente que tiene que haber un predicador o alguien que hable, porque el Evangelio se puede recibir de diferentes maneras a través de diferentes canales, ¿no? La palabra es viva. Claro. Excelente. Pero es siempre la palabra, sea escuchada o sea leída, va a producir ese efecto. Porque si era un sordo no se convertiría nunca. Claro. ¿Cómo va a percibir el Evangelio? Leyendo. Sí. Pero si es ciego,
¿Y si es ciego y sordo? Braille. Braille. Muy bien. Hay Biblias escritas en braille. Sí. Sí. O sea, no hay, a esta altura de la civilización, no hay excusa para no escuchar o no recibir el No mensaje. recibir la palabra. Se dieron cuenta qué importante es prepararse, porque quién sabe de qué manera Dios lo quiere usar para que sea un evangelista. Bueno, después vamos a hablar de esos canales para evangelizar. Estamos en el punto 3. Y Luli, ¿puedes leer después del texto? Sí. La difusión de la buena noticia de salvación en los comienzos de la Iglesia se realizaba a través de la proclamación, querigma, la enseñanza, didaqué y el testimonio, marturía. Este mensaje consta de argumentos coherentes, racionales, históricos y vivenciales que certifican el poder de Dios que puede transformar la vida de una persona. Los hermanos de la Iglesia primitiva no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. El objetivo era ganar almas llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sin olvidar que la convicción de pecado que lleva a la salvación la produce el Espíritu Santo a través de un mensaje claro que debe ser oído o percibido. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No se trata de ganar discusiones o debates que solo alimentan nuestra vanidad intelectual y endurecen más al que está perdido, sino más bien, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia, anunciar el mensaje de una manera coherente para que el Espíritu Santo lo utilice para salvación. La fe que salva viene de Dios, no de las técnicas del apologista. ¿Está clarito? Es importante esto. Nunca olvidarnos de eso, que es Dios, que quiere usar canales aptos para que su mensaje, para que la buena noticia de salvación llegue, sea recibida, percibida. Y como habíamos dicho, no sin olvidar que la convicción de pecado, ¿quién la lleva a cabo? El Espíritu Santo. En el punto B, leemos el título La confirmación de nuestra fe. Estamos en el punto 3 en Números Romanos que nos habla del propósito. En primer lugar, el propósito es evangelizar. En segundo lugar, la confirmación de nuestra fe. Y acá es donde también tendríamos que detenernos con más razón en nuestra fe. La apologética como disciplina se divide en dos grandes campos. Creo que lo dijimos la semana pasada. Externa y externa. Apologética externa, que se refiere a qué? Los que no conocen a Se refiere a esa defensa o esos argumentos que nosotros presentamos ante los incrédulos, ante la gente del mundo, ante los que rechazan el Evangelio, y ahí es como que se especializa la apologética externa en presentar el Evangelio de salvación para que la gente crea. Y cuando hablamos de la apologética interna, ¿de qué hablamos? la iglesia. De aquellos que ya han creído y que están en una situación ahí de aprendizaje, de los primeros pasos en la vida cristiana, aprendiendo, pero que lamentablemente no progresan, no prosperan, no maduran, se estancan. Ese es el problema de la iglesia en la actualidad, la iglesia en general. ¿Por qué? Porque algo sucede que parece que nos achanchamos, nos aburguesamos, o nos conformamos con lo básico que aprendimos en el discipulado y nos quedamos ahí. Total, como decía hace un rato, ¿para qué si el Espíritu Santo va a hacer la obra? ¿Para qué me voy a preocupar tanto? Aparte hay otros que ya están en la iglesia haciendo ese trabajo, bueno, vamos a orar por ellos.
Está bien, hay que hacerlo. Sí. No todos están llamados a desarrollar los mismos dones. Y es cierto. Podemos interceder, unos van a recibir dones de intercesión, podemos apoyar en oración, podemos colaborar de otra manera para ayudar en la predicación del Evangelio. Y está bueno, y hay que hacerlo y hay que animar a que aquel que no tiene el don para evangelizar o para enseñar o para proclamar, vieron que ahí aparecieron 3 términos griegos en la iglesia primitiva, las 3 formas en que la iglesia se preparaba en la palabra y predicaba el Evangelio. ¿Cuáles eran esos 3 términos? En griego y con la pronunciación griega en koiné. En el koiné antiguo, no quiero escuchar la pronunciación. Querigma, didaqué y muy bien, ya ves cómo aprenden griego. Querigma significa proclamación, es proclamar. Aquel que se para en una esquina y proclama el Evangelio a los 4 vientos. Eso era en la antigüedad lo que hacían los heraldos, los que traían noticias, ¿no? Se paraban en un lugar y contaban las noticias del imperio, de los lugares por donde habían viajado. El que predica el Evangelio hace un trabajo así, ¿no? Proclama de una manera audible, en este caso, ¿no? Como heraldo, el Evangelio de Jesucristo, la proclamación pública. El otro término, didaqué, tiene que ver con ¿qué? También con divulgar el Evangelio, pero enseñándolo las doctrinas básicas del Evangelio, los rudimentos, lo que son los primeros pasos, lo que se ve en el discipulado, ¿no? Lo que es el pecado, lo que es la salvación, cómo alimentarse con la palabra de Dios, la oración, la comunión, o sea, todo lo que uno ve en el discipulado tiene que ver con la enseñanza, la didaqué. Y la iglesia perseveraba en eso. Y el tercer término es marturía. De ahí deriva la palabra mártir. Se conoce como el primer mártir cristiano a alguien que se llamaba Esteban. Muy bien. ¿Por qué? Porque Esteban pagó con su vida el dar testimonio de Cristo. No es que el término mártir se lo asocia exclusivamente al que muere por causa de su fe o al que muere por defender la patria. También se lo presenta como mártir, ¿no? A los que entregan su vida por una causa se los llama mártires. En el caso de Esteban, por ejemplo, se dice que fue el primer mártir cristiano porque, bueno, ahí en Hechos se nos cuenta cómo termina su vida, pero por dar testimonio. No necesariamente el que da testimonio tiene que terminar apedreado o entregando su vida. Nosotros podemos dar testimonio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en la calle, con un amigo, lo que sea. Estamos, si vamos al término original, operando como mártires, como testigos. Así que no se asusten si alguien les dice, así que sos una mártir. No, sí, yo. Porque damos testimonio de nuestra fe. Y la iglesia primitiva comienza a crecer y a expandirse por el imperio, haciendo apología, defendiendo su fe, proclamando su fe, avanzando en el reino, con estas 3 técnicas, podríamos decir, pero con estos 3 dones que todavía permanecen en la iglesia. En la iglesia hay evangelistas, hay maestros y hay testigos, los que dan testimonio, los que salen a hacer evangelismo cuando van a la plaza o cuando hacen una visita en el geriátrico o cuando van al hospital, no sé, todas las maneras, las diferentes formas de salir
a compartir la fe. Bueno, somos llamados a eso. Y por eso ahí dice Romanos, ¿no? ¿Cómo irán? ¿Cómo va a huir la gente si no hay nadie que salga con el mensaje y lo proclame? Claro. Dijimos, la evangelización, la confirmación de nuestra fe, lo que significa la apologética interna, tiene que ver ahora con afianzar, fortalecer, recordar, retomar en aquellos que ya creyeron los fundamentos de la fe, los fundamentos del Evangelio, las doctrinas básicas de nuestra fe, porque lamentablemente se está perdiendo. Hay un término que es duro, pero yo lo uso a propósito para que nos sacuda un poco, porque nos estamos convirtiendo en analfabetos, en este caso refiriéndonos a la Biblia. Hay un analfabetismo bíblico preocupante, porque, decía el autor de Hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía hace falta que se les predique el curso de discipulado, los primeros rudimentos. Ay, si nos dicen eso, a mí me duele, me moja la oreja. ¿Por qué? ¿Hace cuántos años? 50 años, Triqui, que están y ¿cuántos años repetiste? Parece que repetimos de grado. No es por antigüedad que uno se prepara o madura en su fe, sino es por el tiempo que dedica a la comunión con Dios, ¿no? Y es algo que en este tiempo tenemos que enfocarnos y preocuparnos por recuperar ese tiempo perdido. Porque están viniendo situaciones, estamos viviendo tiempos en donde va a venir gente a la iglesia buscando ayuda, gente necesitada de contención, de guía, de personas que estén en condiciones de guiarlos en la fe, de presentarles a Cristo, de dar testimonio. Y tiene que ver con una tarea que demanda preparación. Y va a venir gente que quizás no logró terminar su educación básica, ¿no? Apenas sabemos leer y escribir y conocemos por ahí algunas cuestiones básicas, pero también va a llegar gente que necesita lo que decía Pedro, que le demos razón, que le expliquemos nuestra fe de una manera más completa, más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo, por qué la Biblia es el único libro que me va a guiar en mi vida espiritual? Si hay otros libros, hay otros caminos que pueden llevar a Dios. ¿Nunca escucharon ese tipo de argumentos? ¿Por qué ustedes creen que tienen la verdad? ¿O por qué yo tengo que creer que esto es solamente la verdad absoluta y no hay otras verdades? ¿Estamos en condiciones de responder esas preguntas? Medio que nos acorralan, ¿eh? Pero hay respuesta para esas preguntas. Y va a llegar gente que va a venir necesitada, sí, de explicaciones, pero también va a venir necesitada de que se la guíe y se la ayude y se la contenga porque está luchando con adicciones, porque está luchando con un problema espiritual, con una atadura espiritual. Y en la palabra de Dios y en la vida cristiana hay experiencias y hay respuesta y hay maneras de ayudar a esa persona que llega para que pueda ser libre de su adicción, de alguna atadura espiritual, que se le pueda administrar, orar por sanidad, pero también por liberación, porque nosotros creemos que Dios tiene poder para romper ataduras, para romper cadenas, porque muchos de nosotros hemos pasado por eso y lo hemos confirmado. ¿Hay que prepararse para eso o no? Sí. Bueno, no todos repito, son dones que Dios pone en la iglesia. No necesariamente uno tiene que hacer todos los cursos para orar por una persona para que sea sana. Uno se puede encontrar con alguien en el Mariano Max y en el medio del pasillo ahí del Mariano Max, entre las góndolas,
hacer una oración para que Dios pueda sanar la enfermedad de esa persona que nos acaba de contar que está enferma. ¿Me dejás que ore por vos? Y ahí, ¿necesito hacer algún curso para eso? No. Pero sí saber que Dios como hijos nos da su autoridad para poder ministrar en su nombre y interceder por una necesidad, de la que sea. Mirta, vos que tenés. Bueno, la confirmación de nuestra fe. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Filipenses 1:7. B. El apóstol Pablo les cuenta a los hermanos de Filipos que a pesar de sus prisiones, él seguía defendiendo y confirmando el Evangelio de Jesucristo. Los fundamentos de nuestra fe deben ser permanentemente afirmados en el conocimiento de la palabra de Dios para saber aprobar lo que es mejor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Cuando le escribe a los tesalonicenses, les advierte: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo habla de la importancia de la enseñanza, ¿o no? De estar afirmados en la doctrina, enseñados. Enseñados para presentar defensa. La importancia de la defensa y consolidación del Evangelio. Pablo estaba preso. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa, vuelve a hablar sobre la importancia de la defensa. ¿Y qué más? Consolidación. Consolidar, afirmar, fortalecer nuestra fe. Ya de los cristianos, ¿eh? Está hablando no de los inconversos, está hablando de los que creyeron. Defender, consolidar el Evangelio. Y habla también cuando le escribe a los tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se dejen engañar, no se dejen confundir, porque empezaban a aparecer también las herejías, los falsos evangelios. Algunos vivos que empezaban a meterse en la iglesia para aprovecharse de la buena fe o de la ingenuidad de las personas que no estaban todavía bien firmes. Por eso también es importante y necesaria la apologética interna, porque yo me afirmo, yo defiendo lo que creo, me afirmo en la fe de la palabra, entonces estos vivos que vengan no van a encontrar un trabajo fácil para engañarme. Va a haber una resistencia porque hay discernimiento en la palabra. Nadie os engañe en ninguna manera. En Efesios dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, dice después en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y habla de la altura, de la profundidad, de la anchura. Y el texto de Colosenses 2:7 dice: arraigados y cimentados, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Es importante la apologética interna, la enseñanza en la iglesia? En realidad la escuela bíblica tendría que ser más nutrida. Pero acá el problema es el maestro, que ya los tiene harto, pobre hermano, no está cansado el maestro. Por eso estamos tratando de incorporar más maestros. Pero digo, más allá de quien sea,
tendría que ser una preocupación el retomar la profundidad del estudio bíblico, especialmente en aquellos que tienen un llamado a predicar la palabra, a ministrar la palabra, sea en el área que sea. Porque la ministración de la palabra, el ministerio de la palabra, se manifiesta con diferentes dones, como habíamos visto. Evangelista, maestro, los que trabajan en la visitación, en la consejería, los que tienen un llamado pastoral, los pastores, se tienen que preparar en la palabra, no pueden improvisar consejería que no tenga fundamento bíblico. Hay diferentes formas, los que van al geriátrico, los que están en la puerta recibiendo gente. Triqui, no está exagerando. Si es solamente decir bienvenido, bienvenido, Dios te bendiga, bien. No, también es importante ver a la persona cuando llega. Nosotros en el barrio le decíamos semblantear, pero que tiene que ver con el discernimiento espiritual. Uno ve a alguien que llega y que se da cuenta que necesita una palabra de aliento, o bendecirlo, o darle una promesa del Señor. Pero para eso necesito aprender, conocer, para que ahí el Espíritu Santo ponga la palabra en mi boca en ese momento. Hay muchas formas y muchas áreas para ministrar la palabra. Y el desafío es ese, ¿no? Que podamos entusiasmarnos con esto y preguntarle al Señor, Señor, ¿en dónde me querés? ¿De qué manera yo puedo compartir el Evangelio, la buena noticia? ¿Y de qué manera puedo hacerlo? ¿Cómo puedo empezar? De eso vamos a seguir hablando más adelante. Pero ahora simplemente les cuento, a manera de adelanto, para terminar. Después vamos a retomar la semana que viene en el punto C. Acuérdense, una marquita, que es también muy importante, porque ¿qué dice el título del punto C? Bueno, recién acá estamos entrando en tema de apologética, en el área que tiene que ver con la defensa del Evangelio, pero en una actitud combativa. ¿Se acuerdan que hablamos recién de, no es solo recibir palazos, es también prepararnos para tomar la espada? De ahí la carátula. La armadura de Dios. ¿Qué ven en la carátula? Todo un guerrero armado y tomando la espada. Eso para la semana que viene. Pero les decía, la idea, ¿cuál es? Que aprovechemos un poco, no solo con esta materia, con todas las demás, aprovechemos el tiempo para empezar a hacer práctico lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo de la palabra, para ir ya trabajando en diferentes áreas. Decimos que el propósito es evangelizar, ¿no? El primero que vimos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles serían los canales de evangelización que tenemos a nuestra disposición? ¿De qué manera podemos anunciar el Evangelio? ¿Solamente a través de un púlpito los domingos? No. Es una. Es la querigma que hablábamos, ¿no? La proclamación. ¿Solamente a través de la didaqué? ¿De la escuela bíblica? Normalmente en la escuela bíblica, la didaqué, ya se trabaja sobre los que han creído, los que han recibido el Evangelio y empiezan a crecer en su fe. El testimonio, la marturía, es lo que ya tenemos a nuestro alcance para empezar a hacer sin necesidad de egresar de un seminario. ¿Se entiende? Sí. Todo cristiano, todo hijo de Dios que ha creído, que ha recibido a Cristo, puede compartir su fe. También es importante aprender a manejar el testimonio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un método para nuestro testimonio personal tiene que ver con 3 puntos básicos. Lo que yo era
antes de conocer al Señor, cómo lo conocí, cómo fue que conocí el amor de Dios y cómo estoy ahora. Lo que fui antes, cómo conozco al Señor y qué es lo que Dios está haciendo conmigo ahora, la obra del Espíritu Santo ahora. Esos 3 puntos se pueden poner en práctica en menos de 5 minutos. Volvemos a Mariano Max, nos encontramos con alguien. Qué bien que te veo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Es como que ya ese tipo de diálogos abre la puerta para contar nuestro testimonio personal. Y podemos hacerlo mientras estamos bajando una latita de atún de la góndola. Bueno, ya estoy exagerando, ¿no? Pero digo, podemos estar en cualquier situación y decirle a esa persona, vos sabés que antes yo estaba mal o estaba pasando por esta dificultad en mi vida, o estaba pasando por una enfermedad o por un conflicto familiar o lo que sea. Pero vos sabés que un día me hablaron del Señor, un día conocí que Jesús puede cambiar mi vida, tiene poder para transformar mi vida y creí que Él lo podía hacer y le entregué mi corazón al Señor y Él está... Y fíjense cuánto estoy demorando en decir esto. Y ahora estoy, así como me ves, es porque Dios está haciendo algo en mí, está cambiando mi vida, soy una nueva criatura. Y así como lo está haciendo conmigo, lo puede hacer con vos. Y ya le estoy predicando el Evangelio. Ya estoy invitando a esa persona que conozca al Dios en el que yo creo. Bueno, es una forma, es una técnica básica que uno puede aprender a manejar. Pasado, momento en el que conozco al Señor y lo que está pasando ahora en mi vida, los cambios que se están dando. Y la esperanza futura también puedo hablar. O sea, puede dar pie para un montón de temas. No necesitamos meternos en un seminario para eso. O primero cumplir con todos los cursos de la iglesia para recién poder tener la posibilidad de hablar. No, ya podemos hacerlo. Ya después sí va a haber otras formas. Y yo les decía que la idea, por ejemplo, pensando en los adolescentes, pensando en los jóvenes, en los matrimonios jóvenes, en aquellos que tengan un llamado a servir al Señor fuera de estas paredes, ¿no? que tengan la posibilidad de estar en contacto con gente, en el almacén, vendiendo, qué sé yo, ¿está vendiendo verdura? Bueno, pollo, milanesa de pollo. ¿Cómo puedo hacer para predicar el Evangelio desde un mostrador? ¿Se puede o no? Sí, totalmente. Bueno, y si uno tiene dificultades para hablar, por ahí no tiene dificultades para entregar un material impreso, un folleto evangelístico o una invitación para que venga a la iglesia. O sea, hay diferentes maneras. Uno espera que Dios haga milagros en el templo. Sí, Dios hace milagros en el templo. Pero también uno puede ver ese poder de Dios en donde sea, a donde Dios nos ubique. Bueno, ya les tiré alguna, o sea, escribir, averiguar por espacios en la radio. A mí me gustaría que jóvenes de la iglesia se animen a pedir 15 minutos en la radio para compartir algo. Las actividades, aunque sean las actividades que hacen los jóvenes de la iglesia, pero dar una palabra, contar o encarar un tema de actualidad, qué es lo que pensamos los cristianos de esto, apologética, pero también evangelización, proclamar el Evangelio. La idea es armar un grupo que se anime a preparar material evangelístico, material apologético, para tratar todos estos temas. Armar un folleto cortito evangelístico. Acuérdense que yo les dije, bueno, escribir para internet, preparar un programa de radio, confeccionar folletería para ir al hospital, pero a lugares en donde la gente está sensible y predispuesta para escuchar la palabra de Dios.
En la puerta de un colegio. En la puerta de un colegio, porque no te permiten ahora meter religión en los colegios, pero sí lo puedes hacer en la puerta. En los geriátricos, en la policía, en los juzgados. Cuando uno va a esos lugares se encuentra con gente que ya le ve la cara y están desesperados, están atribulados, están en crisis. ¿Qué mejor momento para llevarles una palabra de esperanza? Y así en diferentes lugares de nuestra ciudad, en donde nosotros estamos, poder ir con algo para decirles, mira, esto es lo que tenemos para ofrecerte en el Señor, ¿no? Y el testimonio personal. No es solo una invitación con los horarios de la iglesia, te invitamos a la iglesia. Eso no es predicar el Evangelio. Tenemos que revisar esas cuestiones, ¿no? Vamos con un folleto, con los horarios, está bien, hay que invitar a la gente. Y en todo folleto, todo material, tienen que estar los horarios, la dirección, un teléfono. Seguimos la semana que viene porque hay muchas ideas. Pero yo los quiero entusiasmar a que en las diferentes áreas de los ministerios de la iglesia vayan preparándose o vayan pensando en esto para ver cómo hacer para que más gente escuche el Evangelio de Salvación y podamos hacer de esto algo práctico. ¿Sí? ¿Oramos? Anita. Padre, primeramente darte gracias, Señor, por poder aprender más, porque estas cosas realmente avivan ese fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Señor, admito que realmente se necesita valentía, Señor, para asumir esta responsabilidad y también estar enamoradísimos de ti, Jesús, para llevar a cabo esta causa, Señor, con esa pasión por vos. Y realmente, Señor, de corazón te quiero pedir perdón primero por nuestra y específicamente por mí, por nuestra pereza, Señor, espiritual, porque tantas veces nos encaprichamos, Señor, y nos cargamos por querer serte útiles aquí adentro solamente y dejamos de pasar tantas oportunidades que tenemos fuera para predicar tu Evangelio, Señor. Y es donde más tú quieres, Señor, que te seamos útiles. Y en el nombre de Jesús te pido que nos hagas más sensibles a la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y que, Señor, podamos incluso esta semana poder serte útiles en esas áreas, Señor, que no dejemos pasar tanto tiempo para llevar a la práctica este conocimiento, Señor, que cada día podamos predicarle a alguien, Señor, que cada día podamos defender a nuestra fe como se nos hablaba recién. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y que podamos ganar almas para ti, Señor. Que esa es nuestra verdadera misión, esa es nuestra verdadera comisión, Señor. Ayúdanos a no perder el foco de esas cosas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Líbranos de estar estancados también, como decían, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.